Gabo es un escritor que embruja, que embriaga, nos atrapa con su prosa y con sus historias. Gabo modernizó la literatura en español con su magia expresiva, tomando los mitos populares y la realidad de Colombia e impregnándolos de su exuberante voz, exagerándolos, potenciándolos. Él mismo fue un personaje exuberante, mítico, macondiano y caribeño hasta la médula. Soy Gabriel Rodríguez y en este video te voy a dar 3 razones por las que deberías leer a García Márquez. Bienvenidos. La primera razón es su pasión por el lenguaje. Gabo nació un 6 de marzo de 1927 en Aracataca, departamento de Magdalena, en Colombia. Una tierra apacible, pequeña, un pueblo que encerraba el universo más rico de la literatura universal, Macondo. Esas 1001 noches caribeñas, con gitanos lenguaraces, diluvios, epidemias de olvido y nubarrones de mariposas amarillas. Ahí nació su pasión por las letras, por la imaginación. Este narrador dionisiaco construyó su universo verbal con una pasión lectora sin límites. Fue un lector voraz, empedernido, de los poetas del siglo de oro español, de Rubén Darío. Además, su formación en el internado de Zipaquirá, donde cursó el bachillerato, pues estuvo permeada por un movimiento poético llamado Piedra y Cielo. Leyó con devoción a Sófocles y a Kafka, a Rulfo, y aprendió el poder mágico de la palabra. Entendió, cuando leyó La Metamorfosis, que contar historias era un arte similar a esa alquimia secreta que dominaban sus tías, que no era otra cosa sino convertir lo cotidiano en algo maravilloso, en revelar los secretos del alma humana y adentrarse en lo real con poesía. También está su pasión por el lenguaje en la forma, una pasión que se ve reflejada en la hipérbole y que nos obliga a meternos en sus frases laberínticas, en sus metáforas, en sus imágenes y en su ritmo. La pasión de Gabo por la palabra viene de su abuelo, el general Nicolás Márquez. Él le habló de la guerra, de la muerte, y lo introdujo en el reino de la imaginación, de la narración. Sus tías, mujeres supersticiosas, también le enseñaron una realidad oculta, soterrada, fantasmagórica, que asaltaba la vida de la casa de vez en cuando y alteraba pues toda la rutina. Ahí, en esos relatos de su infancia, de su abuelo, de sus tías, está el germen de toda su obra, de su pasión. Gabo, para expresar ese estupor ante la presencia de la muerte, con mucha poesía, dice en El coronel no tiene quien le escriba lo siguiente: contemplaban el cadáver con la misma expresión que se mira la corriente de un río. Entonces miren la poesía de García Márquez para abordar ciertos temas, porque él se oponía a los realismos reales. Su estética concebía el lenguaje literario como una metáfora de las cosas, como una manera de encantar lo cotidiano, de llenarlo de magia. Por eso la segunda razón es su visión poética de la realidad. Se puede decir que Gabo no es fiel a la realidad, sino que la usa para crear un mundo nuevo. Problematiza lo que parecía bien definido, lo que parecía sólido, y difumina la frontera entre la vida cotidiana y la ficción y la fantasía. Distorsiona esa frontera. Entonces se puede decir que, aunque García Márquez pues es un novelista portentoso, un gran narrador, es el poeta de la imaginación. Esto obedece a una visión poética de la vida, una manera de ser y estar en el mundo,
de habitar la realidad. Obedece a una sensibilidad, a una exploración que en García Márquez pues se traduce en imágenes del mundo. Por eso, en la obra de Gabo, la realidad conocida se resquebraja y permite que otro mundo ingrese, el mundo del misterio, de lo maravilloso, de lo fantasmagórico. Lo cotidiano es observado desde el asombro. Lo extraño se vuelve humano a través de su prosa. Ahí tenemos, por ejemplo, a Remedios la Bella ascendiendo a los cielos, o sus cuentos El ahogado más hermoso del mundo, un hombre muy viejo con unas alas enormes. En fin, hay muchos ejemplos de esto. La obra de Gabo funda entonces una manera de entender la realidad, funda una estética que es un continuo extrañamiento, una sensibilidad poética hacia el mundo, hacia las imágenes que componen nuestra cotidianidad. Funda García Márquez el realismo mágico. La tercera razón para leer a Gabo entonces es el mundo que él creó y su estética, el realismo mágico. Realismo mágico es un término que proviene de la pintura, acuñado en Alemania en 1925 aproximadamente por Franz Roh, y también del futurismo italiano, movimiento de vanguardia. Deriva también de Alejo Carpentier y su concepto de lo real maravilloso. Este término es un tanto problemático, pues se dice que fue más una estrategia de marketing editorial, que un movimiento literario como tal. Lo cierto es que Gabo fundó un territorio de la imaginación, Macondo, y que este territorio pues siempre está asociado al realismo mágico. El realismo mágico entonces es una propuesta que refleja en García Márquez la visión latinoamericana de la vida, de la realidad, nuestra manera de entender el mundo, donde los mitos y lo fantástico forman parte de nuestro día a día. Es entonces una cosmovisión. En Gabo, el realismo mágico también es una propuesta subversiva, una revolución, una crítica a la forma de narrar que imperaba en América Latina. Es una oposición a la erudición y también es una visión más vital de la literatura, una visión de la literatura desde el humor, desde el juego, incluso desde el erotismo. Gabo, con el realismo mágico, logra renovar los mitos literarios, por ejemplo, como Antígona, que lo renueva en la hojarasca, o Circe y Ulises en La Cándida Heréndida y El ahogado más hermoso del mundo. El diluvio universal en Isabel viendo llover en Macondo. Y pues pasa lo mismo con la muerte, el tabú del incesto, que en el realismo mágico de Gabo son vistos desde el humor. Realismo mágico, entonces, es una ampliación poética de la realidad. Espero que te haya sido de mucha utilidad este video, que te animes a leer a Gabo y lo disfrutes mucho. Recuerda seguirnos también en Instagram como @talleraltazón. Bendiciones para todos.